Muy buenos días en Bogotá, hoy martes 11 de junio de 2024, siendo a las 10:27 de la mañana, fecha previamente señalada en auto anterior para llevar a cabo la audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por Carlos Rodríguez Rojas contra Porvenir, Protección y Compensiones, proceso distinguido radicado 2023-0491. En este estado de la diligencia se le reconoce personería a la abogada apoderada sustituta de la demandada Colpensión. Igualmente se reconoce personería a la abogada judicial de Porvenir. Finalmente se admite la sustitución de poder en el abogado judicial de protección. Queda notificado en estrados. Actos seguidos se le concede el uso de la palabra a las partes y a su apoderado para que den constancia de su intervención, indicando sus nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física y electrónica para efecto de notificaciones. Carlos, tiene el uso de la palabra y le agradezco que por favor active su cámara. Buenos días, su señoría. Buen día, doctoras y doctores. Mi nombre es Carlos Rodríguez Rojas. Vivo en la ciudad de Cali. Mi número de cédula es apoderado judicial. Muy buenos días, su señoría, usted a todos los presentes en esta vista pública, representación de Carlos Rodríguez Rojas y Ana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía para efectos de notificación en la carrera séptima número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, al teléfono 305-442-7772 y al correo director@consultoriacb.com. Muchas gracias. Apoderado de Porvenir. Muchas gracias, señor juez. Buenos días. Apoderado de protección. Hola, muy buenos días a todos. Registra la asistencia de las partes y sus apoderados. El juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas dentro del proceso ordinario laboral referenciado. Y para tal efecto, si era el caso, interrogar a las partes si existe ánimo conciliatorio, pero teniendo en cuenta que la controversia que nos ocupa gira en torno a la ineficacia de traslado régimen pensional, la cual no es susceptible de conciliación, amén que la demanda de Colpensión arregló la certificación número 03554-2024, en la que indica que no tiene propuesta conciliatoria, se declara fracasada esta etapa y se continúa con el trámite de la audiencia. En este asunto no hay excepciones previas que resolver en cuanto al sanamiento del proceso. El despacho no observa hechos o circunstancias que generen nulidad o sentencia inhibitoria, razón por la cual se puede continuar con el trámite de la audiencia. Se procede a la fijación del litigio. Apoderada actora, ¿se ratifican hechos y pretensiones de la demanda? Sí, su señoría, me ratifico en lo manifestado en la demanda. Muchas gracias. Apoderado de Porvenir, ¿se ratifica en su escrito de contestación y de contestación de la demanda? Me ratifico en lo dicho en la contestación de la demanda. Gracias. Apoderado de protección, ¿se ratifica en su escrito de contestación y de secciones? Señor juez, protección se ratifica en su escrito de constatación de la demanda. Apoderada de Colpensiones, ¿se ratifica en su escrito de contestación y de secciones? Sí, señor juez, me ratifico en la contestación allegada. Tenemos que en el presente asunto las demandadas se opusieron a la totalidad de las pretensiones de la demanda. En relación a los hechos por venir, manifestó que son ciertos el 1, el 22, no ciertos el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 21 y no le constan los demás. Por su parte, protección aceptó como ciertos los hechos 1, 17 y 18, manifestó que no son ciertos el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10 y no le constan los demás. Finalmente, tenemos que Colpensiones aceptó como ciertos los hechos 1, 2, 3, 19, 20 y manifestó que no le constan los demás. Así las cosas, se fija el litigio en el sentido que la controversia que nos ocupa se contrae a determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por Carlos Rodríguez Rojas a la AFP Protección el 1 de noviembre de 1996 y en consecuencia declarar que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por tanto siempre permaneció en régimen de prima media con prestación definida y ordenar a las AFP Protección y Porvenir la devolución a Colpensiones de las sumas percibidas por concepto de aporte, rendimiento, gastos de administración, comisiones de seguros, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexadas por el periodo en que el actor ha permanecido afiliado a dichas administradoras. Queda notificado en además, anterior edición queda notificada en estrados. Decreto de pruebas. Téngase como pruebas de la parte actora la documental allegada con el nivel introductorio, secretario interrogatorio de parte y los representantes legales de protección y porvenir, pruebas de protección. Las documentales, secretario interrogatorio de parte del actor. Pruebas de porvenir. Las documentales, secretario interrogatorio de parte del actor. Pruebas de Colpensiones. Las documentales, secretario interrogatorio de parte del actor. Quedan notificados en estrados. Acto seguido, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia de trámite de educamiento conforme al artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
y procede a la práctica de las pruebas que vienen decretadas en este asunto, que todos tenemos el deber de colaboración con la Administración de Justicia y en ese sentido estamos obligados a decir la verdad en las declaraciones que rindamos ante las autoridades judiciales, como quiera que el falso testimonio está penado como delito. En efecto, el Código Penal en su artículo 442 prevé que el que en actuación judicial o administrativa bajo el juramento ante autoridad competente falte a la verdad por la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Se le pregunta. Señor juez, juro decir la verdad. Sí, lo juro. Sí, su señoría, lo juro. Bueno, ahora doctora, tiene el uso de la palabra para que le formule preguntas al representante legal. Gracias, su señoría. Primera pregunta, de acuerdo a sus respuestas anteriores, ¿manifiesta o se refiere a unas políticas? ¿Podría indicar si esas políticas a las que se refiere son emitidas por Colmena o por Protección? Colmena es una entidad que fue absorbida por Protección S.A. Entonces esas políticas obedecen a los tiempos en los que se llevaron a cabo otros lados entre 1996 a 2005 aproximadamente. Pero pues internamente son políticas que Protección en los últimos años ha venido, por así decirlo, trascendiendo y llevando a cabo mejores políticas para asesorar, pero aquellas, las que constan allá, son como conforme estaban dispuestos el deber de información para aquella época. No me quedó clara la respuesta. ¿Son emitidas por Protección, sí? ¿O por Sí. Por Protección, ok. ¿Podría indicar para qué fecha y con qué normatividad se hicieron esas políticas a las que se refiere? Decreto 692 de 1994 y Ley 100 de 1993, pues conforme a eso. Correcto. ¿Podría, tercera pregunta, indicarle al despacho si esas políticas se llegaron dentro del expediente pensional, dado que aclaro mi pregunta, las que yo veo en el expediente son con norma posterior al 2006 y ley 797 del 2003. No veo las que usted refiere, doctor. Sí se llegaron junto con el expediente. Gracias, doctor. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si le entregaron un plan de pensiones al señor Carlos al momento del traslado? Como se le indica al señor juez, pues realmente no me consta cómo se llevó a cabo la asesoría para entonces. De hecho, yo tengo 27 años y pues la asesoría se llevó a cabo hace 27 años. Ello no quiere decir que no sepa, conforme pues al estudio que realicé del expediente, que las asesorías para entonces eran verbales, pero ello no quiere decir que eran ilustradas respecto al sistema general de pensiones y sus características. Gracias, doctor. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si se le entregó el reglamento al señor Carlos Rodríguez al momento del traslado? En el mismo sentido doy la respuesta. En el mismo sentido de anterior doy la respuesta. De hecho, es bastante imposible para mí porque realmente a quien le consta cómo se llevó a cabo la asesoría para entonces es al afiliado. De hecho, pues a más que las pruebas documentales que nosotros aportamos, pues no tenemos más información de cómo se llevó a cabo dicha asesoría para entonces. ¿Podría indicarle al despacho, quinta pregunta, si se le indicó al señor Carlos Rodríguez cómo podrían ser cotizaciones adicionales? Pues la obligación del asesor de entonces era indicarle al demandante y al señor Carlos aquí presente que podía hacer aportes voluntarios. Ahora bien, no me consta si se llevaron a cabo dicha asesoría y decir yo que se le indicó es, no sé, estoy bajo gravedad de juramento, no puedo simplemente decir afirmaciones que no me constan. A mí me consta pues que hay unas políticas para asesorar y que Protección debía cumplir con su deber de información al demandante en aquel entonces. Gracias, doctor. Sexta pregunta. Indíquele a este despacho si es cierto sí o no, si se le indicó al demandante que era la garantía de pensión mínima. Pues en el mismo sentido doy la respuesta realmente. No me consta la información, sin embargo, pues están las políticas para asesorar y pues el demandante es la única persona pues, de aquí acreditada que puede indicar cómo se llevó a cabo dicha asesoría. Pues simplemente en este tipo de casos simplemente se hacen negaciones indefinidas, pero a mí no me consta la información porque no estuve presente allá y si bien soy representante legal de Protección, lo soy hace un año, o sea, no me constan las cosas que pasaron hace 27 años. Ahora bien, conforme al estudio del expediente, puedo determinar que hay unas políticas para asesorar de Protección y que Protección o Colmena en aquel entonces debían de cumplir. Y entonces, entre esa información está el concepto de garantía de pensión mínima que se le brindó a los afiliados. Séptima pregunta. Indíquele a este despacho si es cierto sí o no, si se le indicó al demandante información sobre la devolución de saldos. En el mismo sentido, voy a decir esta vez, no me consta. Perfecto. Octava pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si es cierto sí o no, si se dio información sobre el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones al señor Carlos al momento del traslado?
Me repite la pregunta que no la entendí. ¿Se leyó información en qué sentido o qué? Correcto, ya le repito la pregunta. Manifiéstele este despacho si es cierto, sí o no, si se dio información sobre el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, al señor Carlos. Pues no me consta, o sea, eso es lo que le puedo decir, no me consta. Ahora bien, era de conocimiento público en aquel entonces que el Instituto de Seguros Sociales pasaba por una crisis económica o por una situación económica bastante que era publicitada por todos los medios a nivel nacional, entonces pues supongo yo que esa información se le brindó al afiliado, pero yo decirle a usted si se le brindó es estar pues actuando, estoy bajo gravedad de juramento, o sea, yo simplemente voy a decir lo que me consta, la información que me consta y nada más, para evitar pues Correcto. una sanción. Claro, doctor, correcto. No tengo más preguntas para el representante de protección. Muchas gracias. Sí, doctor. Háganos un breve relato del tema del traslado, del traslado horizontal que realizó el demandante desde protección hacia la entidad que usted representa. Pues, doctor, ¿me escuchan? Sí, señora, la estoy escuchando. El traslado fue un traslado horizontal que se dio en el año 1998. De la misma manera como lo manifestó, se dio la asesoría de manera verbal. El único documento con el que se cuenta que prueba dicha asesoría es el formulario de afiliación, igualmente porque en esa fecha no se exigía documento adicional. Pero, ¿me repite cuándo se sucedió ese traslado Señor, desde protección a la entidad que usted representa? se dio en el año 1998, exactamente el 1 de mayo. ¿Fue un traslado realizado por el mismo demandante o hubo un fenómeno de absorción o de qué? No, fue directamente con Porvenir. El formulario de afiliación, de hecho, se firmó el 13 de marzo del 98, pero el 1 de mayo se formalizó la vinculación. Fue directamente con Porvenir, no fue con Horizonte ni con Colpatria. Es que me llama la atención que para esa época se supone que las personas deberían estar un mínimo de tiempo en un fondo de pensiones y para ese entonces el traslado no podría darse antes de los 3 años y según el certificado SIAF, la afiliación del demandante, el traslado desde LIS hacia Colmena, hoy Protección, fue el 5 de septiembre de 1996 y para ustedes fue, tal como lo indicó hace un rato, en el 1998, es decir, no había transcurrido ni siquiera los 3 años. ¿Podría explicar esto? Pues doctor, evidentemente no me consta porque no estuve presente, pero bueno, sinceramente no sabría darle respuesta a esa pregunta, no me consta. Apoderada doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Primera pregunta, ¿podría indicarle al despacho si antes de cumplir los 52 años se le indicó al señor Carlos que podría regresar a Colpensiones? Sí, doctora, así se le explicó. De hecho, en el expediente, en el folio número, bueno, hay una carta que se le envió el 25 de marzo de 2014, una carta que se le envió al correo electrónico en el que se le informa que efectivamente antes de cumplir los 52 años de edad tenía la posibilidad de trasladarse al régimen de prima media. Segunda pregunta, ¿podría indicar si esa carta tiene algún acuso de recibido, una constancia de notificación? No, en el expediente no está. Gracias. No tengo más preguntas, su señoría. ¿En qué parte del expediente está esa carta a la que usted hace referencia? Ya le indico, señor juez. Folio número 87 de la contestación de Porvenir. Folio 87 de la contestación de Porvenir. A partir del folio 81 hay un escrito dirigido a la apoderada actora. Folio 81 y ese escrito concluye en el folio 88. Folio 89 hay un escrito dirigido al demandante fechado marzo 25 de 2014, pero en él no hay constancia de recibido o recibido personalmente por el demandante o de que haya sido enviado a través de correo físico o electrónico. ¿Cómo se supone que se hacía la entrega de estas cartas? Doctor, se enviaba junto con los extractos, se envió el correo, de hecho es el mismo correo que el actor puso en la demanda y el que manifestó cuando se presentó a la audiencia. De hecho, bueno, en la carta no se alcanza a ver porque veo que comprimieron el documento y no se ve bien, pero fue enviado a ese correo. No se tiene constancia de entrega, pero se envía junto con los extractos. Digamos, esa es la manera de enviar estas cartas a los afiliados. Porvenir lo envía
junto con los extractos, al correo electrónico o a la dirección de notificación que el afiliado haya indicado al momento de la afiliación o cuando actualice los datos respectivamente. Carlos, vamos con usted. Por favor, háganos un breve recuento de su trámite de traslado en el año 1996 desde el IS hacia Protección. Sí, yo me encontraba afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, el IX, y a la empresa desfilaron una serie de asesores, pero no hablar con nosotros, sino con el jefe de personal, con recursos humanos. Luego de que en una semana estuvieron ellos hablando con las personas, nos pidieron a nosotros una documentación para los beneficiarios. Nos pidieron los documentos, si era certificado, si era cédula, y exactamente a los 3 días se presentó el señor de Colmena creo que sí, se presentó a la planta de producción y nos dijo que ya todo estaba listo para que firmáramos. Entonces yo le dije, pero espérate, yo no voy a firmar porque yo tengo que hablar con el jefe de recursos humanos, a ver por qué me van a sacar del IX. Subí a la oficina del jefe de recursos humanos y me dijo, mire, la empresa ya decidió que este es el fondo que va a manejar. No vamos a manejar un poco de fondos, sino uno solo. Y ese es el fondo que va a estar con ustedes. De lo contrario, pues creería que usted tiene que renunciar, es decir, perdería yo mi trabajo. Y pues yo necesitaba mi trabajo en ese momento. Entonces bajé y le dije al señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Me dijo, solo firme. Le firmé y el señor se fue. Pues le firmé y otros compañeros. Porque eso había una competencia que era el que más formularios llenara, ¿no? De esos. Pero la empresa, el señor no nos dijo nada, el asesor se reunió solo con el de recursos humanos. Él tenía que decirnos algo a nosotros y lo único que nos dijo fue firme. Y yo, pues yo voy a perder mi trabajo, yo necesitaba trabajar. Eso es lo que pasó en el año 96. Y bueno, ya le pasó ese chasco en ese entonces. Sí. ¿Cómo terminó luego en Porvenir? Bueno, yo en diciembre del año 97 ingresé a trabajar. Ya me dijeron que ellos solamente tenían a Porvenir, porque era el mejor fondo, ya que el Seguro Social, pues eso ya no existía y que la nueva empresa del Estado eso se iba a acabar, entonces que el mejor fondo era Porvenir. Entonces me dijeron que me pasaron el formulario de Porvenir y yo les dije, pero un momento, es que yo no me puedo trasladar porque yo recién en septiembre me trasladé con Colmena. Me sacaron del IS. Bueno, entonces esperemos un tiempo. Y al año siguiente, en marzo, como dijo la doctora, en marzo me dijeron ya es hora de que se pueda pasar. Vino el señor de Porvenir, un asesor. Entonces el señor sí se sentó con nosotros y llegó y me dijo, mire, este es el fondo que ha elegido la empresa, ya está todo listo. Lo que hicieron fue trasladar los datos míos. Me pidieron los datos de los beneficiarios. Listo, yo les di los datos de los beneficiarios. Y el jefe de recursos humanos, que en ese entonces, pues yo estaba recién iniciando en la empresa, ya como unos 3 meses o 4, me dijo, bueno, Carlos, aquí solamente tenemos este fondo de pensiones, no te me puedes pasar a otro porque no podés, tienes que quedarte en este. De lo contrario, Carlitos puede buscar trabajo en otro lado y hasta luego. Entonces yo le dije, no, un momentico, yo le firmo y le firmé. Eso fue en la oficina del jefe de personal o gerente de recursos humanos que veían. Ese fue el proceso. Incluso yo le dije que era muy poquito tiempo, entonces me dijo, no, entonces hay que esperar, creo que 6 meses. El asesor dijo, sí, en marzo lo podemos trasladar y me trasladaron en marzo, efectivamente. Por protección, tiene razón la palabra. Señor juez, considero no relevante hacer preguntas. Creo que ya el señor dijo las condiciones de tiempo, no en el lugar en las cuales se llevó su traslado a protección. De Porvenir. Gracias, señor juez. Don Carlos, ¿me escucha bien? Sí, señora. Primera pregunta. Nos acaba de decir que para el momento en que se afilió a Colmena en el año 96, su empleador le dijo que tenía que trasladarse porque era un cambio de fondo. ¿Nos puede indicar qué le dijo el asesor? Ya nos dijo lo que le dijo su jefe o su empleador del momento. ¿Qué fue lo que le dijo el asesor de Colmena? El asesor de Colmena, no de Porvenir. De Colmena, no, de Colmena en el año 96. No dijo nada, simplemente firme aquí y nosotros firmamos. Pero yo antes de firmar, pues yo fui donde el jefe de personal me dijo, si no firma,
Nosotros no vamos a tener un poco de fondos aquí, solamente uno. Si no firma, te tenés que ir, o sea, tenés que renunciar. Bien, ¿quién le entregó ese formulario de Colmena? ¿Fue el mismo asesor o su empleador? Los dos estaban ahí en la planta de producción. Bien, ¿y ya estaba diligenciado? Sí, señora. Listo. En el año 98 le hago la misma pregunta. ¿Qué le Ujú. dijo el asesor de Porvenir? Que él era el fondo que estaba autorizado, que era Porvenir, que era el mejor fondo, y no más. Y el muchacho me dijo, firme aquí, que ya está todo listo. Solo me pidió los datos del beneficiario ya, de los beneficiarios. Y se fue. Bien, don Carlos. ¿Y de esos beneficiarios le indicó él por qué tenía que no, tenerlos o por qué tenía que nombrarlos o ponerlos en el fondo? Sí, que si yo en algún momento fallecía, entonces que a ellos les quedaba una indemnización, algo así. Eso es lo que... Bien, usted nos dijo que el asesor de Porvenir o su empleador, no me quedó claro, cuando se trasladó a Porvenir en el año 98 le dijeron algo del Instituto de Seguros Sociales, que estaba en crisis o algo por el estilo. ¿Me puede, por favor, confirmar esa información? Sí, correcto, que los seguros, el Instituto de Seguros Sociales ya no existía y que por tal razón la otra empresa o la otra entidad que iba a tomar el Estado, el gobierno, eso también iba a fracasar, entonces que lo que iba a quedar eran los fondos privados de pensiones. Eso nos lo dijo nuestro jefe. Bien, don Carlos, pero no entiendo, digamos, qué relevancia tenía el Instituto de Seguros Sociales en ese momento si usted ya llevaba 2 años afiliado a un fondo privado. ¿Por qué para usted fue importante esa información? Porque yo me quería devolver al IX, yo me quería volver a la entidad del Estado. Ujú. Listo. Eso pasó en el año 98. Posteriormente, más adelante, si usted tenía, digamos, todavía la intención de trasladarse a Colpensiones o al Instituto de Seguros Sociales, cuando fue de público conocimiento que se convirtió en Colpensiones, porque decide continuar afiliado en Porvenir y no trasladarse nuevamente. Por una sencilla razón, porque todos mis compañeros, amigos de las empresas donde yo he trabajado, me decían que eso era lo mismo. Dijo, eso es lo mismo, eso no te pongas a voltear con esa plata para arriba y para abajo. Finalmente se te va a salir perdiendo. Entonces yo dije, pues sí, dejemos eso ahí. Solamente hasta hace un año yo pregunté en una oficina de Porvenir cuál iba a ser mi mesada pensional. Y la mesada pensional que me dijo la asesora era que era un salario mínimo. Yo le dije, ¿cómo así? Todo lo que he aportado en estos años, me dice, usted puede aportar lo que quiera, pero aquí siempre va a ser con un salario mínimo. Entonces eso me animó a buscar ayuda profesional porque yo no podía. Entonces me tocó buscar a la doctora Diana. Bien, don Carlos, ¿usted recibía o ha recibido de parte de Porvenir los extractos de su cuenta? Sí, señora. Bien, ¿por qué medio los ha recibido, don Carlos? Me llegaban a mi casa por correo físico. Luego me dijeron que iba a llegar por correo electrónico, me dijeron que actualizara datos y yo actualicé datos y ya, pero no, la verdad yo no le puse cuidado sino hasta hace un año. Y dije yo, bueno, ¿cuánta plata tengo? ¿Qué es? ¿De qué me están hablando? Yo pensé que iba a quedar con una pensión, pues, una pensión digna, pero no. Con el salario mínimo dije, no, ¿cómo así? No puede ser. Eso fue lo que me desanimó completamente del fondo privado. Bien, don Carlos, esa actualización de datos que nos comentan, ya más o menos en qué momento la hizo. ¿La actualización de datos de qué? ¿De lo del correo? Cuando le entregó, sí, el correo electrónico a Porvenir. Eso creo que fue después del 2005, 2006. Ujú. Bien, don Carlos, como me escuchó hace un momento, el 25 de marzo del año 2014, Porvenir le envió a usted junto con los extractos y en ese correo electrónico una carta en la que le indicaba que estaba próximo a cumplir 52 años de edad y que por lo tanto podía trasladarse a Colpensiones. ¿Usted recuerda haber recibido esa carta? No, señora. Lo que sí recuerdo es que donde yo estaba trabajando llegó unos asesoras y asesores de Porvenir y nos dijeron a nosotros que que no nos trasladáramos porque el fondo privado era lo mejor que había y la plata que nos iban a dar era un montonón de plata. Entonces dije yo, ¿plata de qué?
me dieron plata de la mesada pensional. Entonces nosotros dijimos, ve, pues está bueno, pero yo no me acuerdo de haber recibido documento alguno, no. ¿Y esa visita, recuerdan qué año fue más o menos? Mm, No, no, pero sí me acuerdo de las muchachas y los muchachos, porque nos reunieron a todos en la empresa que yo estaba. Ujú. Entonces allá estaban buscando que se trasladaran de un fondo a otro, es decir, como un juego, ¿no? Como buscando afiliaciones. Entonces yo pregunté, yo dije, no, yo no me voy a mover, yo me voy a quedar ahí, no me voy a seguir molestando. Y ya, yo tenía más o menos, yo iba a cumplir los 60 años cuando yo fuera. Listo, no tengo más preguntas. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, señor juez. Ya todas las preguntas fueron resueltas. No haré uso del interrogatorio. Carlos, ¿actualmente en qué fondo se encuentra usted? Actualmente Sí, estoy señor. estoy en Porvenir. ¿Usted se ha pensionado? No, señor. Muchas gracias. Se declara Gracias. cerrado el debate probatorio. A continuación se le corre traslado la palabra a las partes para que presenten su alegato de conclusión y al efecto se les concede un término de hasta 4 minutos. Tiene el uso de la palabra por actor. Bueno, en audiencia de trámite y juzgamiento conforme al artículo 80 y procede a dictar la sentencia. Precisando que, de conformidad con el artículo 280 del Código Penal del Proceso, el despacho queda relevado a hacer una síntesis de la demanda y su contestación, que es ampliamente conocida por las partes, por lo cual es posible dictar sentencia a partir de las consideraciones. Pues bien, conforme con el artículo 13, literal B de la Ley 193, la selección de uno o cualquiera de los regímenes, ya sea el de prima media con prestación definido, el de ahorro individual con solidaridad libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que conozca este derecho de cualquier forma será acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 71 de la referida ley. En efecto, el artículo 71 prevé que el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral será acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud. Y en consecuencia la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente de forma libre y espontánea por parte del trabajo. El anterior recibe respaldo en el artículo 72 en que dispone que el sistema integral de seguridad social establecido en la ley 193 no tendrá en ningún caso aplicación cuando menos cabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores. Pues bien, debo recordar que la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral ha precisado de manera pacífica y reiterada que desde que se implementó el sistema integral de seguridad social en pensiones, se estableció en cabeza de las AFP el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados de forma clara, precisa y oportuna acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. Asimismo, ha explicado que esa información ha cobrado mayor exigencia con el paso de los años y para ello se han identificado tres periodos. El primero desde 1993 hasta 2009, el segundo de 2009 hasta 2014 y el último de 2014 en adelante. Así, para la fecha en que el actor se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, esto es septiembre de 1996, la obligación de la AFP se marcaba en el primer periodo, según el cual debía entregar información suficiente y transparente que le permitiera elegir libre y voluntariamente la opción que mejor se ajustara a sus intereses. Conforme al literal B del artículo 13 de la Ley 193, en concordancia con el artículo 97, numeral primero del decreto 663 de 1993, posteriormente modificado por el artículo 23 de la Ley 795 de 2003, lo cual implica la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese sentido, contrario a lo que han sugerido las demandadas, cuando ocurrió el traslado inicial del actor, el orden jurídico sí contemplaba un deber de asesoría e información suficiente y transparente, pues desde la creación del sistema legislador previó en el precitado precepto el derecho de toda persona a elegir libre y voluntariamente el régimen pensional, lo cual no puede desconocerse, atentarse o impedirse en cualquier forma, so pena de las sanciones de que trata el artículo 71 de la Ley 193 y que la afiliación quede sin efecto, esto es, que se produzca su ineficacia, lo que ocurre justamente cuando la AFP omite su información, tal y como lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, entre otras en la sentencia SL 4360 de 2019. Pues bien, conforme lo anterior, el legislador expresamente consagró la forma en que el acto de afiliación se ve afectado cuando no ha sido consentido de manera informada. Esto es la ineficacia del acto de traslado, de acuerdo con lo previsto en el pluricitado artículo 179 de la Ley 193.
Ahora bien, el cumplimiento del deber de información no se agota con la sola firma del formulario de afiliación. En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, tales como la afirmación se hace libre y voluntaria, se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones, otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes por demostrado dicho deber. Adicionalmente, en la legislación y la jurisprudencia tienen establecido que para verificar si es de información la persona afiliada tenga que ser beneficiaria de régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la ley 193, o estar próxima a consolidar el derecho pensional. Lo anterior, porque la ineficacia se predica frente al acto jurídico de traslado considerado en sí mismo, y para ello únicamente debe verificarse si dicho requisito para su eficacia se cumplió o no. Pues bien, descendiendo al caso concreto, debemos enfocarnos primero en los interrogatorios de parte rendidos por los representantes legales de las entidades accionadas y por el demandante. Debo iniciar por el demandante indicando que su declaración no hizo más que ratificar lo dicho en el escrito de demanda. Esto es que al momento de su traslado no se le suministró la información suficiente que le permitiera tomar una decisión responsable sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media por irse en pos de las promesas del régimen de ahorro individual con solidaridad administrado en ese momento por Colmena, hoy Protección, y también por Porvenir. Esto constituye una negación indefinida que a la luz del inciso cuarto del artículo 167 del Código Federal del Proceso está exento de prueba, quedando relevado quien hace la negación indefinida de probar su negación, quedando a cargo de la parte contraria de desvirtuar dicha negación, probando el hecho positivo. Por otro lado, tenemos el interrogatorio absuelto por el representante de Colmena, hoy Protección, donde básicamente nos indicó que el único que puede dar fe, el único que puede decir cómo ocurrió la asesoría, es el demandante Carlos Rodríguez Rojas, toda vez que no hay prueba escrita, no hay prueba documental de cómo se surtió el traslado de régimen pensional, que si bien es cierto, sus asesores están sumamente capacitados para brindar una asesoría informada, no tiene certeza de lo que ocurrió en dicha trámite de traslado. Y baste con recordar las palabras del representante legal de Protección. El único que puede dar fe de lo que ocurrió en la asesoría es el afiliado. Amén de que agregó que no hay certeza de las condiciones en que se puede pensionar un afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no le hicieron una proyección, no saben el mínimo de dinero que debe tener, para ello justificó que hay que tener en cuenta variables de edad, fecha de retiro, fecha de cotizaciones, beneficiarios a cargo, en fin. Terminó confesando que efectivamente en el régimen de ahorro individual con solidaridad no hay certeza, hay una total incertidumbre, y yo agregaría que sí hay una certeza, pero una certeza de no poderse pensionar. No ofrecen seguridad social. Pero bueno, lo cierto es que el representante legal de Colmena, hoy Protección, nos indicó que no hay prueba escrita. Y se repite, solo el afiliado puede dar fe de lo que ocurrió en el trámite de traslado realizado en septiembre de 1996. Lo anterior constituye una confesión a la luz del artículo 191 del Código General del Proceso. Confesión de que el Fondo de Pensiones no le brindó una asesoría completa, suficiente, oportuna al afiliado sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgo de cada uno de los regímenes pensionales. De otro lado, tenemos el formulario de afiliación que corrobora ya lo dicho por el representante legal. Formulario de afiliación obrante en el folio 107, documento número 3, el cual solo contiene la fecha de su licenciamiento y los datos personales y laborales del actor, de tal manera que únicamente da cuenta de una exigencia requerida para el ingreso de un afiliado con la fórmula preimpresa en la casilla destinada a la firma.
sin que el mismo se pueda concluir que la AFP Colmena Hoy Protección haya cumplido con el deber de suministrar al afiliado una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. Nótese cómo el representante legal de la entidad demandada nos termina señalando que hay distintos casos, distintas situaciones, distintas variables que hay que observar, pero prácticamente nos dice que no hay forma de saber cómo se puede uno pensionar en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces se pregunta este juzgador, si el fondo de pensiones privado no sabe cómo se le puede exigir eso al afiliado, que es un ciudadano de a pie, que no es experto en seguridad social, sobre todo que no sabe la financiación de la seguridad social. Y entonces una entidad que sí se dedica a esa actividad, que por lo tanto tiene que saber, no lo sabe, o más bien no lo quiere informar. Porque no me explico que una entidad que se dedica a la seguridad social no sepa efectivamente en qué condiciones una persona puede obtener un reconocimiento pensional en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto es, qué capital debe reunir como mínimo para tener una pensión de por lo menos 2 salarios mínimos. O siquiera la que señala la ley en el artículo 64. Pero no lo saben, no lo hacen, no lo dicen. En conclusión, Colmena Hoy Protección incumplió su deber de información y por consiguiente se declarará ineficacia la afiliación del actor al régimen de ahorro individual con solidaridad, determinación que implica privar de todo efecto práctico al traslado bajo la ficción jurídica de que aquel nunca se trasladó al RAIS o más bien siempre estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida. En conclusión, previo a suscribirse el traslado del régimen de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad, la AFP Colmena Hoy Protección tenía el deber inexcusable de brindar al afiliado información suficiente, clara, comprensible y oportuna sobre las características de los otros regímenes pensionales y las consecuencias reales de abandonar el régimen al que se encontraba vinculado, carga que le correspondía y no demostró en este proceso. En efecto, está plenamente acreditada la falta de deber de información por parte de Colmena Hoy Protección sin que sean necesarias consideraciones adicionales. Por otra parte, es menester señalar que aunque el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Corte ha explicado que sus consecuencias prácticas son idénticas, esto es que las cosas vuelvan al status quo. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los efectos de la ineficacia del traslado, se hace necesario realizar la siguiente aclaración. El despacho no desconoce que la Corte Constitucional en sentencia CU 107/2024 argumenta que de los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado no puede concluirse que las AFP se encuentren obligadas a trasladar los gastos de administración atendiendo a un argumento estrictamente financiero. En efecto, manifiesta la Corte Constitucional en la sentencia ya referenciada, abro comillas, numeral 306. La segunda es que la argumentación de la Corte Suprema de Justicia pasa por alto la regla que limita los traslados entre regímenes, impidiendo que estos se lleven a cabo si al afiliado le restan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión. Esa regla tiene un fundamento técnico y financiero, dirigido precisamente a proteger la sostenibilidad financiera del sistema. En efecto, la regla de los 10 años ha procurado garantizar una adecuada responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos del régimen de prima media. La posición de la Corte Suprema de Justicia es que si el traslado de un ciudadano hacia el RAIS se declara ineficaz, entonces habrá de asumirse que este ciudadano jamás salió del régimen de prima media. Pero lo que sostiene esta corporación es que no es lo mismo haber estado siempre vinculado al régimen de prima media que pasar a dicho régimen a último momento por cuenta de la declaratoria judicial de la ineficacia de un traslado. Cierro comillas. De lo anteriormente expuesto, este juzgado anuncia que se aparta del precedente establecido por la Corte Constitucional, en especial en lo que tiene que ver con la devolución de los gastos de administración por parte de las AFP. Lo anterior por cuanto el argumento de la Corte Constitucional desconoce la reiterada y pacífica jurisprudencia que ha proferido la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Además, por cuanto sus argumentos resultan contradictorios
puesto que al hablar de los efectos de la sentencia de ineficacia asegura que los jueces laborales deben procurar modular sus sentencias con el fin de salvaguardar la sostenibilidad financiera, en especial la del régimen de prima media, pero afirma que los gastos de administración no resultan fundamentales para el sostenimiento del régimen de prima media y afectaría la sostenibilidad financiera del régimen de ahorro individual con solidaridad. Argumento que no comparte este despacho por cuanto al declarar ineficacia el traslado y la misma corroborarse que fue responsabilidad de las AFP por desconocer su deber de información, está obligada a responder por el deterioro de la cosa, que en este caso es el capital acumulado por el afiliado en su cuenta de ahorro individual, puesto que los gastos de administración que nunca debieron estar en la AFP son descontados del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, por lo que su capital sí se vio afectado y debe la AFP responder por este deterioro, restituyendo descontado por gastos de administración. Conforme a lo anterior, se tiene que la primera sentencia sobre la ineficacia de traslado fue proferida en el año 2008 bajo el radicado 31989 con ponencia de Eduardo López Villegas. En ella se indicó que los efectos de lo que en su momento se le conoció como nulidad de traslado trae como consecuencia el retorno de las cosas a su estado original, por lo que no podían las AFP descontar de los dineros recibidos los gastos de administración, ya que al crearse la ficción jurídica de nunca haber estado en RAIS, así en la práctica hubiese ocurrido, estos dineros jamás debieron ser descontados por las AFP ni haberse lucrado de ellas, pues este lucro pertenecía al régimen de prima media. Respecto se manifestó, abro comillas, las consecuencias de la nulidad de la vinculación respecto a las prestaciones acaecidas no es plenamente retroactiva como lo determina la normatividad del derecho privado, las que no tienen cabida enteramente en el derecho social, de manera que a diferencia de propender por el retorno al estado original al momento en que se formalizó el acto anulado mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieran dado o recibido, ha de valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas ya en el ámbito del derecho laboral, ora en el de la seguridad social. En la doctrina es indiscutido que la nulidad del contrato no priva al trabajador del derecho a su remuneración, o que en materia de seguridad social, en el laboral administrativo, según el mandato expreso del artículo 136 del Código de Contencioso Administrativo de aquel entonces, el trabajador o el afiliado de buena fe tiene el derecho a conservar sin deber de restituir las prestaciones que le hubieran sido pagadas. La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales y sumas adicionales de la aseguradora, con todo su fruto e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil. Esto es, con los rendimientos que se hubieran causado. Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora, esta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del Código Civil. Cierro comillas. Cabe resaltar que esta postura ha sido reiterada y pacífica en la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, es decir, que el efecto de la ineficacia del traslado es regresar a las cosas a su estado natural, lo que en consecuencia genera la ficción que el afiliado nunca se trasladó al RAIS y siempre se conservó el régimen de prima media, por lo que no es dable que las AFP realicen descuento alguno. Además, por cuanto la ineficacia fue por el desconocimiento de sus deberes legales, estando obligadas a responder por el deterioro de la cosa, en este caso el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, como se explicó en precedencia. Esta postura ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 2929-2022, donde se hizo referencia a la SL 3464-2019 en los siguientes términos, abro comillas. Puesto que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone negarle efecto al traslado, tal situación solo es posible bajo la ficción de que el mismo nunca ocurrió. Esto quiere decir que si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que nunca se cambió al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se trasladó al sistema público administrado por Colpensiones. La tesis de la ineficacia y el acto traslado ha sido el fundamento para ordenar en numerosas ocasiones a las AFP no solo la devolución a Colpensiones de los saldos sobrantes en las cuentas de ahorro individual de los afiliados, sino también de los porcentajes correspondientes a los gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esto bajo el argumento lógico de que si la ineficacia supone que el afiliado nunca abandonó el régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que esos recursos desde el nacimiento del acto ineficaz han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Cierro comillas. Es claro entonces que la Corte Suprema de Justicia en su sala
laboral en lo que respecta a los gastos de administración ha sido reiterada y pacífica en establecer que los mismos deben ser devueltos por las AFP, puesto que estos nunca debieron ser descontados en el entendido que se asume que el afiliado nunca estuvo en el RAIS, situación que no es reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia CU 107-2024, ya que se aparta los efectos de la ineficacia y en especial de la responsabilidad de quien desconoció su deber legal de información en lo que respecta con el cuidado de la cosa, en este caso los dineros de la cuenta de ahorro individual, bajo un argumento puramente financiero que resulta contradictorio por los motivos ya expuestos. Y agrego que no autorizar el descuento de dichos gastos sería premiar a quien no cumplió con su deber. Sería favorecer a quien ha sacado provecho de su propia culpa, de su propio error. Aunado a lo anterior, resulta fundamental destacar que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia, que resulta ser el órgano de cierre de esta jurisdicción en su especialidad laboral, no ha variado su postura jurisprudencial en lo que respecta a los gastos de administración, puesto que en la sentencia SL 1046 del 7 de mayo de 2024, posterior a la SU 107 del 9 de abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral expresó, abro comillas, asimismo, los efectos que conlleva la ineficacia del traslado con ocasión del incumplimiento del deber que les asiste a las administradoras de suministrar la información necesaria para que el afiliado tome una decisión libre y veraz en los términos escritos con anterioridad, consiste en que las cosas vuelvan al status quo. Ello quiere decir que es procedente la devolución de los valores que el determinado fondo hubiera recibido, entre otras, el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual o cotizaciones, los rendimientos y los bonos pensionales a aquel lugar, así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía de pensión mínima, los valores utilizados en seguros previsionales con cargo a sus propias utilidades, todos estos debidamente indexados. Se recuerda que al momento de cumplirse estos de los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos montos, con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y más información relevante que lo justifique. Cierro comillas. De ahí que las AFP, Protección y Porvenir estén obligadas a devolver a Colpensiones el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales que había lugar, así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales con cargo a sus propias utilidades, todos estos debidamente indexados. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores con detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y más información relevante que los justifique. En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, este juzgador se acoge a la tesis de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha indicado reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible porque se trata de un estado jurídico que no está sujeto a que el fenómeno extintivo, a diferencia de lo que sucede con los derechos de crédito. Por tanto, se condenará a Protección y a Porvenir a trasladar a Colpensiones el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, los bonos pensionales de aquel lugar, así como los gastos de administración, las comisiones, los porcentajes destinados a conformar el fondo de garantía de pensión mínima y los valores utilizados en los seguros previsionales con cargo a sus propias utilidades, todos estos debidamente indexados. Al momento de cumplirse este orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y más información relevante que lo justifique. La anterior orden deberá ser cumplida entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Se condenará en costas a las demandadas Protección y Porvenir. Se fijan como agencia en derecho a la suma de un salario mínimo a cargo de cada una de ellas. Finalmente, se considera el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resolvió primero declarar la ineficacia de la afiliación de Carlos Rodríguez Rojas a la AFP Colmena Hoy Protección, realizado en septiembre de 1996. En consecuencia, declarar que para todos los efectos legales, el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y, por tanto, siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, condenar a la AFP por venir a devolver a Colpensiones la suma percibida por concepto de aporte, rendimientos, gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexadas por el periodo en que el actor permaneció afiliado a esa administradora. Al momento de cumplirse todo de los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y más información relevante que los justifique. La anterior orden deberá ser cumplida entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Tercero, condenar a la AFP Protección a devolver a Colpensiones las sumas percibidas por concepto de gasto de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia,
y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexadas por el periodo en que el actor permaneció afiliado a esa administradora. La anterior orden deberá ser cumplida entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Cuarto, ordenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones que una vez se efectúe el anterior trámite acepte sin dilación alguna el traslado del actor al régimen de prima media con prestación definida conjunto con sus correspondientes aportes. Esta orden deberá cumplirse entre el término de los 15 días siguientes al término señalado en los numerales segundo y tercero de esta providencia. Quinto, declarar no probar las excepciones propuestas por las demandadas. Sexto, condenar en costas a las demandadas protección y porvenir. Fíjense como decía en derecho a la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a cada una de ellas. Séptimo, conceder grado jurisdiccional de consulta de favor de Colpensiones. En consecuencia, envíese al Tribunal Supremo de Bogotá a sala laboral. Quedan notificados en estrado.